Pedro Pensini. Una y 56 minutos y tenemos aquí presente en el estudio al concejal principal de Latillo, abogado, analista político, director de Law Consultancy, Giulio Cellini. Giulio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, un placer como siempre estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Giulio, se acercan todas estas actividades de la canonización de José Gregorio y la madre Carmen Rendiles. Va a ser unos actos simultáneos aquí en Venezuela y en Roma. Quisiera que empezáramos por ahí para que nos pongas al día, por favor. Bueno, yo creo que eso es una gran alegría para el país entero. Décadas esperando este momento como venezolanos. Hay muchos que se fueron sin ver este momento hecho realidad, pero de alguna forma la devoción, particularmente a José Gregorio, siempre ha sido como una especie de herencia que dejan las abuelas y que dejan las madres para todos nosotros. Y bueno, yo creo que es un motivo de alegría, de esperanza, y creo que tiene que significar para Venezuela, en momentos complejos como el que vivimos, un motivo también de serenidad y un motivo para de alguna forma poner en la intercesión de ellos pues el bien que el país requiere, ¿no? ¿Cómo son estos actos para ilustrarnos más o menos? Porque no hemos tenido, este es nuestro primer santo, nuestros primeros santos venezolanos, ¿no? Sí, bueno, como tú sabes, el proceso de santidad de una persona inicia, digamos, con recabar muchísima información sobre las obras desde el punto de vista espiritual, pero todas las obras y toda la vida, la hoja de vida de cada una de las personas que pueden estar postuladas por parte pues de un comité, digamos, de beatificación primero y luego de canonización. Hay unos postuladores de estas causas de los santos y todo ese material va a un dicasterio, que es como el equivalente a un ministerio en el Vaticano, para la causa de los santos, donde se revisa toda esa información y por supuesto que la parte más importante es la confirmación de los milagros que puedan ser atribuibles a estas personas. En este caso, primero para la beatificación y luego para la canonización se requiere por lo menos un milagro, que suelen ser situaciones inexplicables en el orden de la salud, que científicamente es inexplicable, y esto lo revisa un grupo de personas, digamos, de médicos, de técnicos, de científicos, revisan toda esta información y muchos de ellos, por cierto, ni siquiera son católicos. Hay médicos que son judíos, hay otros que son ateos y que forman parte, y bueno, y su que opinión tienen que comprobar validez de que son milagros en verdad. Exactamente. Y luego, pues, esto lo aprueba pues el Colegio de Cardenalicio y el Papa finalmente firma la canonización de los santos. Eso, bueno, para nosotros es muy importante. Y por supuesto que aquí, más que como concejal, habló como joven venezolano y como católico, obviamente, y obviamente que esto es un regalo muy importante para el país. Así que es importante que la gente, aprovecho a hacerle la cuña al arzobispo que anda por allí pregonando esta información, que la gente se inscriba en la página de la Arquidiócesis de Caracas para participar en las actividades. Los que van a estar pues en Venezuela en las actividades, en la misa que va a haber el 25 de octubre, y los que vamos a ir a Roma también tenemos que incorporarnos. ¿Cómo entras en esa página? Rapidito, porque creo que es me parece que es arquidiócesisdecaracas.org.com, pero es la Arquidiócesis de Caracas. Con buscarlo en Google lo tienen y ahí inmediatamente aparece un formulario para inscribirse y ahí usted pone en cuáles actividades quiere participar, en las de Caracas, en las de Isnotú o en las de Roma. Excelente. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con Giulio Cellini, concejal principal de Latillo, y ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini, con todo. A continuación, programa a todo usuario tipo mixto de información y opinión. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y 14 minutos y seguimos aquí en Pensini con todo en éxitos y una entrevista especial con Giulio Cellini, concejal principal de Latillo, abogado, analista político, director de Law Consultancy. Bueno, Giulio, queríamos hablar también de cómo es el panorama político, sobre todo en este momento donde el presidente de Venezuela mandó una carta diplomática a través de un emisario, Grenfell, que él ha venido a Venezuela y se llevó unos presos políticos estadounidenses. Yo siempre creo en la diplomacia, por lo menos ese acercamiento. Creo que de la guerra y los bombardeos no queda nada, pero quería saber tu opinión, si tú crees que este acercamiento diplomático se vaya a dar o no. Bueno, yo creo que tiene que darse. En medio de esta situación tan turbulenta y de esta amenaza real que cierne sobre el país, yo creo que es muy importante la promoción. Y por eso creo que el tono de la carta yo creo que es acertado. Lo que es desacertado es las declaraciones que se dan por parte de distintos principales voceros del gobierno. Es contradictorio el tono de la carta con el tono que se utiliza en algunos mensajes que se dan. Yo creo que lejos de promover un escenario bélico, lo que tenemos es que crear las condiciones y tener disposición para un diálogo real. Yo creo que está clarísimo que la operación de la administración Trump, la operación antinarcóticos en el Caribe, tiene un objetivo muy claro, que es presionar al gobierno venezolano. Y esa presión puede conseguir, un mecanismo de escape en una negociación. Lo que no se puede desde aquí es promover mensajes desde los micrófonos que no se parecen, por cierto, al tono de la carta, quiero insistir en eso, que sean tendentes pues más bien a fortalecer ese escenario que en nada es conveniente para el país, que es precisamente el escenario bélico y de la violencia. Está claro que Venezuela no tiene, o por lo menos para los venezolanos no resulta de interés entrar en una situación de esta naturaleza. Por lo tanto, tiene que haber por parte del gobierno mucha responsabilidad en el tratamiento que se le da a este asunto.
tiene que ser un tratamiento responsable y entender cuál es la realidad de Venezuela en este contexto, digamos, en este conflicto, donde obviamente Venezuela no tiene la capacidad, digamos, técnica y militar para hacerle frente a un escenario bélico con Estados Unidos. Eso no le interesa a nadie. Es desproporcionado. Absolutamente. Entonces, el primer responsable es el gobierno en tratar de bajar, al menos en el orden de lo público, en las comunicaciones que se dan todos los días, ese volumen. Ayer el presidente de la República planteaba la aprobación de decretar un estado de conmoción externa. Por supuesto que eso es un mecanismo que está previsto en la Constitución y que requiere también de un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, y de la Sala Constitucional del Tribunal significa eso? Supremo de Justicia. Bueno, es un estado en el cual se pueden suspender algunas de las garantías de los derechos y garantías constitucionales que están en la Constitución, y en tal sentido puede ser, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, por ejemplo, u otros. Yo creo que es prematuro hablar de un estado de conmoción exterior en este momento. Por supuesto. Pero eso que sí se podría interpretar como una declaración de guerra o asumir una declaración de guerra con otro país. No, lo que se está asumiendo es que hay una amenaza real, que seguramente la hay, pero hasta el momento no ha habido en el territorio venezolano ningún ataque, y esperemos obviamente que no lo haya. De producirse un estado de conmoción estaría justificado. Sin embargo, para mí en este momento es prematuro hablar de escalar. Exactamente. Además conflicto. Que eso no tendría ningún efecto no tendría ningún efecto los efectos, valga la redundancia, de los Estados Unidos. Eso tendría un efecto local. Por ejemplo, tú suspendes determinadas garantías y la suspensión de esas garantías impide, digamos, un normal desenvolvimiento de la economía nacional, de la tranquilidad, por cierto, que estamos viendo en la sociedad venezolana. Sí. A pesar de la presión de la que estamos siendo objeto, se ve en la calle, digamos, bueno, la gente tiene que salir todos los días a la calle a trabajar, las empresas tienen que seguir operando, funcionando. Entonces, incorporar, digamos, un decreto de conmoción exterior que pueda suspender estas garantías, yo creo que sería perjudicial inclusive desde el punto de vista económico en este momento. Por lo tanto, acciones de esa naturaleza tienen que digamos, que estar absolutamente justificadas. Esperemos que no lleguemos, por cierto, a ese escenario, pero yo creo que es muy prematuro. ¿Qué garantías crees que se puedan suspender? Derecho al libre tránsito, probablemente el derecho al libre tránsito, el derecho de reunión, digamos, probablemente es el tema de protestas, que en este caso ni siquiera están planteadas. En la Constitución establece algunos derechos que no pueden ser limitados, como el derecho a la vida, los derechos humanos, entre otros. Esos no pueden ser objeto de una suspensión de esas garantías. Pero, insisto, eso en este momento es prematuro, hay que esperar. El presidente lo que anunció es que eso está en discusión en este momento en el Consejo de Ministros, pero yo sí quiero enfatizar en que si bien es cierto que hay una amenaza, porque están un grupo importante de embarcaciones en el Caribe, yo creo que hay que esperar. Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, de Trump, son erráticas. Porque lo entrevista por acá, dice una cosa aquí, otra allá, y dependiendo del funcionario que tenga al lado contesta. Fíjate que tenía a Marco Rubio al lado, a su mano izquierda ahí, cuando estuvo con el rey de Inglaterra. O sea, esa es la importancia que tiene Marco Rubio. Bueno, el secretario de Estado, es el encargado de los temas internacionales, digamos, de la administración del presidente Trump. Yo creo que el presidente Trump está buscando alguna victoria en el orden geopolítico que hasta ahora no la ha conseguido. En Ucrania, está peor que nunca. Exacto, de hecho, acaba de cambiar radicalmente su opinión con respecto a Ucrania. Hasta hace pocas semanas estaba presionando a Zelensky a firmar un acuerdo que era absolutamente contraproducente a los efectos ucranianos, y que favorecía mucho la visión rusa y la posibilidad de que en unos años, con una nueva arremetida por parte de los rusos, Ucrania entonces tuviera que volver a ceder. Eso hoy en día lo ha cambiado el presidente Trump con mensajes muy recientes en los que habla de la necesidad de seguir apoyando a Ucrania, que Ucrania pues tiene, según su opinión, todas las posibilidades de ganar esta guerra con el apoyo
de la OTAN y con el apoyo de la Unión Europea y, por supuesto, con Estados Unidos como miembro de la OTAN. No ha tenido éxito Trump con la situación que está planteada entre Israel y Gaza, que por cierto ha sido muy rechazada por parte de los jefes de Estado y de Gobierno en la Organización de Naciones Unidas, la situación, digamos, tan dolorosa que está planteada en la franja de Gaza con los ataques de Israel. Bueno, se ha más bien venido produciendo una seguidilla de reconocimientos al Estado de Palestina por parte de algunos países importantes como Francia y otros. Bueno, estas no son victorias para los intereses de Trump. Claro, mira, entonces ahora intenta... ¿Y tú ves el escenario que puedan invadir? Yo no creo y espero que no. Tú que hablas mucho con John Magdaleno, él siempre habla de... Desde Panamá no ha habido una intervención así en ninguna parte del mundo. Yo creo que... De 230 países que ha estudiado en una transición hacia la democracia. Que eso, bueno, porque esas cosas tú sabes cuándo empiezan, pero no sabes cuándo terminan. Cómo. Yo creo que la intención en este momento no es una invasión como las recordamos, digamos, de lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Panamá. En algunos casos tuvo éxito Estados Unidos con sus intervenciones, en otros no. Yo creo que eso no está planteado, por lo menos al día de hoy. Pienso que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho toda esta operación obviamente para presionar, para tratar de que el gobierno venezolano ceda. Pero si el gobierno venezolano no cede, para la administración de Estados Unidos habrán dos opciones. O escalan en el conflicto, que obviamente, digamos, eso pudiéramos entrar en un escenario que, como lo decía hace un momento, no sabes cómo puede terminar, pero en todo caso, las grandes posibilidades es que no termine bien, o simplemente se regresan a los Estados Unidos con lo que para ellos puede interpretarse como una derrota. Entonces, bueno, esa es la incertidumbre que encontramos en este momento. Es absolutamente incierto qué es lo que puede pasar. Trump es una persona volátil, toma decisiones volátiles, cambia de opinión con facilidad, y eso, digamos, en medio de esa situación estamos. Por eso yo creo que sí tiene que haber mucha cordura por parte del Estado venezolano, bajarle la intensidad en los micrófonos y tratar de que se establezca efectivamente un proceso de negociación, pero donde el gobierno entienda que no es un proceso de negociación para ganar tiempo, es un proceso de negociación para que ciertamente se consigan salidas a esta crisis, salidas negociadas. Todos los caminos siempre han conducido a la negociación en Venezuela y hacia allá hay que seguir apuntando. Bien. Mira, fíjate la situación de Trump, que mandó a votar a Jimmy Kimmel, que es uno de los locutores más queridos en los Estados Unidos y que la audiencia es enorme, ABC. El canal lo tuvo que volver a poner ayer ante las peticiones de sus colegas humoristas, la opinión pública, pero Trump inmediatamente dijo, los voy a demandar a ABC. Él pidió excusas, él dijo que en ningún momento él quería hacer ningún chiste ni referencia negativa a este, bueno, no es candidato, pero este político que eliminaron, pues, que asesinaron. Y le dio las gracias a la esposa, que lo perdonara, que no sé qué, que tuvo un acto muy, muy generoso y muy humano, perdonando al asesino de su esposo, ¿no? Bueno, es que la realidad que tiene Estados Unidos en este momento es muy compleja. Sí. Hemos visto escenarios de violencia en los últimos meses. Primero, en la campaña de Trump, digamos, el ataque que le hicieron al propio Trump, y ahora el asesinato de Charlie Kirk, que son situaciones absolutamente deleznables y condenables, pero muchas veces cuando desde el poder se promueve, ha pasado en Venezuela, pasó en Colombia también recientemente y está pasando en Estados Unidos, cuando desde el poder se promueve la violencia y se promueve la división, digamos, fratricida básicamente, pasan este tipo de cosas. Por algún lado estallan esas realidades. Y por eso yo creo que hay que bajarle a la intensidad de los discursos, porque muchas veces eso promueve en la sociedad actuaciones de este tipo que al final, pues, digamos, lo que hacen es complicar, enlodar aún más la situación. Y por eso, en el caso nuestro, yo insisto en que desde el Estado venezolano tiene que bajársele también los decibeles a la confrontación, porque eso no conduce a nada. La confrontación al final lo que termina es concluyendo en una situación
de mayor violencia que no es aspirable por parte de nadie. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Tengo entendido que vas a estar en Roma en todos estos actos de canonización de los santos venezolanos, así que te contactaremos de allá y vas a servir de corresponsal oficial de Pensini con todo el éxito. Con mucho gusto, gracias, Pedro. Bueno, muchos éxitos, gracias. Julio Cellini, concejal principal de Latillo. Vamos a escuchar a Rod Stewart con Have I Told You Lately.